Huancavelica, el poder de la comunicación. ¿Sigue siendo socialdemócrata? Sigue siendo mi convicción, mi formación ideológica de socialdemócrata, clever. Saludos a Lenin. Esas son las convicciones, es como andar en bicicleta, uno jamás se olvida. Por supuesto, como toda ideología son evolutivas y hay que irse afinando con el paso del tiempo. Y en esa evolución encaja, no sé si la ideología, pero el movimiento creo, como un conjunto, con una sumatoria de movimientos, de núcleos, de representantes, etc. ¿Encaja y cómo encaja Enrique Redíez? Puede a lo mejor resultar contrastante lo que voy a decir, pero yo encuentro en el discurso, en el pensamiento de Guillermo Lasso, una proyección de una socialdemocracia moderna, no la socialdemocracia de fíjense usted, vamos a hablar, el otro día conversaba en un importante debate de televisión respecto a las escuelas ideológicas. Las escuelas ideológicas, creo que usted las conoce perfectamente, formación económica. La escuela de la Universidad de Friburgo, alrededor de 1930, fue la que dio lugar al milagro alemán, porque después de una Europa devastada, particularmente una Alemania devastada, Konrad Adenauer implantó lo que es la economía social de mercado, que era lo que se discutió en la escuela de Friburgo, que logró el milagro alemán. Me parece que fueron alrededor de 11, 12, 13 años lo que estuvo Konrad Adenauer al mando de la Cancillería alemana, y tanto es así que funcionó la economía social de mercado, que después Willy Brandt, que tuvieron algún tipo de oposición al inicio de esta corriente económica y social, Willy Brandt, socialdemócrata, también se sumó, y con ligeros matices, él también durante los más de 10 años de gobierno que estuvo al frente de Alemania, él también contribuyó a sentar las bases de lo que es el éxito de Alemania. Aún, claro. Pero fíjense ustedes las diferencias, ¿no? Mientras que esa Alemania devastada, gracias a la economía social de mercado, en 10 años se convirtió en una de las potencias económicas del mundo, la Francia, que no fue tan devastada por la guerra, con las políticas asistencialistas que tuvo en su momento, hacia 1960, usted recordará las trifulcas que se originaron, que desembocaron en el Mayo francés del 68, porque el asistencialismo del Estado francés creaba una serie de cortapisas que impedía el desarrollo de Francia. Ya una vez que se embarazaron de este, no solamente centralismo, sino del asistencialismo que tenía el Estado francés, ya Francia se convirtió a partir de los años 70 en una de las potencias económicas del mundo. En consecuencia, creo que la salida a los problemas de las naciones pasa por la economía social de mercado. Y en ese pensamiento estimo yo que se inscribe el proyecto político que tiene Guillermo Lasso: crear un Estado que regule las desigualdades, que libre las asperezas de la sociedad, que acabe con esas aristas que son nocivas, pero que estimule la producción desde el sector privado para crear plazas de trabajo. Y no podríamos hablar de una combinación libre de mercado con social mercado, ¿no? Yo creo que no están divorciadas. Ya. Yo creo que es perfectamente posible que dentro de una visión de democracia liberal que caracteriza el discurso de Guillermo Lasso, perfectamente se pueden insertar acciones desde el Estado para estimular a los sectores productivos, pero también para proteger los derechos de las minorías ecuatorianas. Porque hasta que el proyecto empiece a funcionar a plenitud, esto es la creación de plazas de trabajo, que se estimule la inversión, no solamente nacional, sino extranjera, que se creen condiciones de vida favorables a la gente a través de aspiración de todas las naciones de pleno empleo, pero también que hay que tomar la parte social para proteger a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Yo he estado recorriendo en los últimos días, estuve también hasta Riobamba, pero aquí en Guayaquil estuve recorriendo sectores de la ciudad, y hay sectores muy deprimidos de la sociedad ecuatoriana, aquí en Guayaquil, que no tienen trabajo, que no tienen asistencia médica,
que no tiene acceso a educación, es realmente en condiciones precarias, y hay que atacarlas con un programa de gobierno a profundidad para superar en el corto plazo el problema. En lo personal, ¿cuál será el aporte de la capacidad y experiencia de Enrique Herrería en este objetivo de Guillermo Lasso? Únicamente cuando Guillermo Lasso tiene la generosidad de pedirme mi opinión, le doy mi opinión sobre estos temas. Aspiro que por la experiencia de tantos años de hacer política, de estar involucrado también en defensa de los derechos humanos, pueda haber algún bagaje de experiencia que sea acogido por Guillermo. De ninguna manera, si, como dijo aquí el doctor Rodrigo Borja, que estuvo en Congreso de Huancavelica hace un par de semanas, le consultamos por su reinserción, su reinsertación, su regreso a la izquierda democrática, si era también partícipe de otros personajes, entre ellos Enrique Herrería, de volver a la izquierda democrática. Bueno, yo lo respeto mucho a todos, pero ahora he vuelto para apoyar solamente a las juventudes, nada más, no a la política, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues sí le hemos consultado, o por lo menos yo, al general Paco Moncayo. De alguna manera no ha sido él afiliado, lo digo aquí, pero sí ha sido diario, al igual que usted que ha sido afiliado. Consulto ahora, aprovechando su presencia, Enrique, ¿le salió usted de la izquierda democrática si se lo pide Vilma Andrade, por ejemplo? Yo tengo una especial relación de amistad con Rodrigo Borja. No solamente que tengo un profundo respeto, sino que guardo sentimientos de afecto profundo a Rodrigo Borja, no solamente porque ha sido mi amigo, no sé, por más de 30 años, sino porque hemos tenido y tenemos muchas cosas en común. Pero yo creo que no se debe mirar atrás, porque podemos nosotros incurrir en la tragedia de la mujer de Lot, perdón. Yo le comuniqué a los dirigentes de la izquierda democrática al final del año 2006 que me parecía un error que se estén sumando, ya no solamente como apoyo electoral, sino que se estén sumando, y las aspiraciones de sumarse al gobierno del señor Rafael Correa, ya había ganado la presidencia de la República, pero fue un clamor en el desierto finalmente. Yo le dije, es un gobierno de corte populista. Nosotros como izquierda democrática nos deberíamos situar en la orilla opuesta para una confrontación desde lo teórico, desde lo ideológico, como verdaderos socialdemócratas frente a un populista que es Rafael Correa. Bueno, nadie hizo caso a esta explicación que yo di, y eso motivó mi desafiliación del Partido Izquierda Democrática. Han pasado cerca de 10 años, creo que no me equivoqué en mi diagnóstico, y lo que ahora lamento es que quienes están al frente de la izquierda democrática, hasta el momento no hemos escuchado la más ligera crítica al gobierno del señor Rafael Correa, a pesar de las lamentables situaciones políticas, sociales y económicas en que se debate el país luego de 10 años del Correa. Entonces, no existe la mínima posibilidad de regresar. Doctor, ¿y qué tanto tiene que ver en ese silencio de izquierda democrática el hecho de que insignes personajes de esa organización política o ex integrantes de ella, como Francisco Borja, hermano del doctor Rodrigo Borja, embajador ante los Estados Unidos, el mismo ingeniero Alfredo Vera, hoy es bueno, no hoy, desde algún tiempo ya es un ferviente defensor de la Revolución Ciudadana, así como el actual ministro de Cultura, ex embajador del Ecuador en Colombia, estamos hablando de Raúl Vallejo, y eso por nombrar atrás, ¿no? Hay más. Bueno, ese es un peso que va a ser considerado por parte de la colectividad, porque efectivamente no puede haber una especie de bifurcación ideológica. Somos un partido independiente del gobierno, pero tenemos importantes miembros de la socialdemocracia participando en la gestión del gobierno. Eso es porque fue Ramiro González, que cuando se incorporó al gobierno
Era parte también pues, de la... Bueno, ese es el caso más grave. Ese es el caso más grave porque Ramiro González había proclamado y además mantenía reuniones, estando en el gobierno, Rafael Correa mantenía reuniones con militantes del Partido Izquierda Democrática. La propia conformación de Avance se dio a partir de la llegada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí estaba entre uno de los principales miembros del IES, estaba John Argudo, que era uno de los más importantes cargos en Avanza. Bueno, estamos viendo Secretario Nacional. Que se conformó el partido Avanza a partir del gobierno de Rafael Correa, de las estructuras del Estado del gobierno de Rafael Correa. Por lo tanto, ahora ver lo que Ramiro González sale a presentarse como crítico es una rueda de molino que no se la traga absolutamente nadie. Y eso no corre de la misma manera para, por ejemplo, Francisco Jiménez, que hoy está en el recreo, también para Betty Amores, que formaba parte del gobierno, era también una defensora ferviente del régimen, y hoy está en la orilla opuesta. Esas cosas no pueden ocurrir, doctor. Yo puedo hablar por las dos personas. Francisco Jiménez, cuando ejerció como gobernador de la provincia del Valle, fue por poco tiempo. Y además tuvo un paso sobrio desde la gobernación, nunca fue cuestionado por nadie, no era la Alianza País, sino que estaba en el grupo de los 25 que fueron, de los 25, un grupo de jóvenes fervientes defensores de todo el proceso constituyente, donde se dio paso a gran parte de los despropósitos que hoy vivimos. Bueno, pero en todo caso, lo que yo quiero rescatar, tanto en el caso de Francisco, que es un hombre honorable, un profesional joven, valioso, que ha dado aportes incluso a nivel de la academia, lo mismo pasa con Betty Amores. Con Betty Amores tuve una relación muy cercana en la Asamblea Nacional, porque cuando ella vio de que el presidente Correa metió las manos en la justicia, quería apropiarse de la justicia, le parecía que era una aberración dentro de lo que se perseguía supuestamente en aquella época por parte de Alianza País, que era tener una democracia robusta. Betty percibió de lo que estaban intentando era apropiarse de todas las instituciones del Estado, no solamente para perseguir a las personas que discrepen del gobierno, sino también para garantizar impunidad frente a las irregularidades. Y Betty fue una de las más caracterizadas voceras de la oposición en la Asamblea Nacional, que significó el rompimiento por Rafael Correa. Por lo tanto, de esas dos personas puedo dar los criterios positivos que tengo de ellos. Hablando de temas judiciales, Guillermo Lasso tiene que acudir a un juzgado de lo penal, es un día jueves. ¿Es un juzgado penal o civil? Es un juzgado de lo penal, me parece. Pero me parece una cosa gravísima. ¿Por qué razón? Por dos aspectos. ¿Usted va a estar al norte de esa defensa, doctor? No, he dado mi opinión. Hay unos jóvenes muy competentes que son los que van a ejercer la defensa. Pero yo lo abordo desde dos puntos, desde formal y desde lo sustancial. En lo formal, lo que hizo Guillermo Lasso únicamente fue repetir lo que había salido en múltiples medios de comunicación, que no es solamente que salió en múltiples medios de comunicación, sino que actualmente en un número de páginas web nosotros encontramos esta acusación de tener pluriempleo de parte de la pareja de la señora, del señor Sergio Ramírez. Del señor René Ramírez. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Guillermo Lasso era veraz. Fíjese usted, en el evento de que hubiera sido esa información que estaba en la página web del Instituto de Altos Estudios equivocada, debieron haber reconocido que estaba equivocada la información y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero cambiaron la información. Después de cambiar la información, bajaron la información, la desaparecieron la información, ya no se la encuentra. Pero ya verá usted que dentro de la audiencia que se va a realizar, los abogados de Guillermo van a presentar las pruebas de que esto ocurrió. Pero la segunda consideración, el señor presidente de la República como jefe de Estado ha reiteradamente afirmado que respeta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia,
bajo la prevalencia constitucional ecuatoriana de que los tratados internacionales de derechos humanos se imponen en la normativa interna del Ecuador, allí hay que acoger por parte de los jueces lo que se llama el control de convencionalidad. Para los que no son abogados, ¿qué es el control de convencionalidad? El Ecuador es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entre los derechos que protege la Convención es a la libertad de expresión. Y dice la Corte en sus fallos que las expresiones críticas de los ciudadanos contra los funcionarios públicos son un discurso especialmente protegido porque es la actitud que toma el ciudadano común y corriente para ser crítico del poder del Estado, que el Estado tiene que protegerlo y los jueces tienen que aplicar el control de convencionalidad y no sancionar a ningún ciudadano, incluso cuando el discurso crítico contra el funcionario de gobierno pudiera parecer ofensivo o grosero. Bajo ese principio de control de convencionalidad, lo que debió haber hecho el juez o la juez que está a cargo, debió haber desestimado, inadmitido la acción presentada por el señor Ramírez o por la compañera o cónyuge del señor Ramírez. No se lo ha hecho, pero actualmente dentro de esta audiencia que se va a realizar este día jueves, vamos a concurrir solamente los abogados de Guillermo Lazo, sino amigos y entendidos en la materia, para hacer nuestra opinión, para expresar nuestra opinión respecto a que esto de aquí es un sainete montado por el gobierno, con el único propósito de intentar intimidar a Guillermo Lazo para que no siga hablando de lo que nos interesa a los ecuatorianos, de las irregularidades que ocurren en el sector público y también de las propuestas que se hacen para mejorar el bienestar de los ecuatorianos. ¿Será que hasta el jueves sigue en pie esta demanda? No sé, podría ser. Imaginémonos que podrían darse cuenta de que esta persecución contra Guillermo Lazo está revertiendo en contra de ellos, que los ciudadanos ecuatorianos se están dando cuenta de que se persigue a Guillermo Lazo por ser el candidato con reales opciones de ser el próximo presidente del Ecuador, y a lo mejor dar marcha atrás. Pero nada es predecible en esta época de la revolución ciudadana. Un día dicen una cosa y al siguiente sostienen lo contrario. Vamos a ver qué ocurre, pero nosotros vamos a ir preparados para develar ante el país la monstruosidad jurídica y política en que está incurriendo el presidente Correa, porque da la casualidad que en todos estos casos de persecución, el abogado que está al frente de los demandantes es siempre el abogado del señor presidente de la República, del señor Rafael Correa. No quiero perder la oportunidad, doctor Enrique Herrería, con su experiencia, y basta por cierto, ¿cuál es el candidato del gobierno? ¿El ingeniero Glass o el ingeniero Moreno? Cualquiera de los dos que fuera va a tener un resultado electoral. Yo recuerdo, yo no es que ando únicamente escuchando las encuestas. Yo recorro el Ecuador y recorro particularmente la ciudad de Guayaquil y veo que hay un volcamiento hacia la candidatura de Guillermo Lazo, porque están viendo que después de 10 años, solamente para hacerle una síntesis que ya lo he esbozado en algunas oportunidades, a los gobiernos se los juzga por resultados, a los empresarios, Clever, usted que es empresario, a los empresarios se los juzga por resultados. Si después de 10 años de gobierno, de haber recibido cerca de 300.000 millones de dólares, la mayor riqueza en la historia del Ecuador, las estadísticas nos hacen ver que en 2006, para hablar perfectamente, en enero del 2007, cuando recibió el gobierno Rafael Correa, había un 60% de la población económicamente activa entre subempleados y en desempleo y desempleados. Después de 10 años las cifras son exactamente iguales. La diferencia es que antes del gobierno de Rafael Correa, por malos o mediocres que hayan sido los gobiernos, el país crecía a una tasa de cerca del 5% anual. Estaba decreciendo la pobreza extrema en el Ecuador. Después de 10 años de esta bonanza, estamos viendo que ahora se discute si vamos a decrecer, a disminuir nuestro crecimiento económico,
en el 4 o 5% que decía el Fondo Monetario Internacional, en el 1.5, en el 2.5 que dice la CEPAL, y también lo mismo va a ocurrir en el 2017. Pero además, lo grave, en diciembre del 2006, la deuda externa del Ecuador, y usted economista lo conoce perfectamente, no superaba los 10.000 millones de dólares. Actualmente nos deja como legado la herencia de la incompetencia de Rafael Correa después de gobernar los 10 años, es más de 40.000 millones de dólares de deuda de lo que conocemos, con elefantes blancos en construcción, con haber dilapidado la riqueza del país, con una percepción de impunidad para los horrores que se han cometido desde el sector público. Está hipotecando el señor Rafael Correa el destino de los ecuatorianos. Por lo tanto, se necesita un gobierno eficaz, eficiente, con conocimiento, con competencia, con experiencia, para que logre revertir esta tendencia que estamos viviendo los ecuatorianos. Le agradecemos mucho por estar con nosotros, doctor Heredia. Gracias a usted, Clever y a Lenin, por la invitación. Muy bien. 8:30 AM Radio.